No, la licenciada Elvira Peniche viene en el bloque de Derechos Humanos en línea. Tiene uso de la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a participar en este foro de transporte escolar. Como ya me presentaron, vengo yo a hablar de los derechos humanos. Y son derechos humanos, bueno, de los niños, de los papás, en general de toda la gente que se ve afectada. Antes que nada, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser persona. Son inherentes a nuestra personalidad y sin ellos sería imposible una convivencia, ni un crecimiento, ni a nivel individual, ni a nivel de colectividad. Hay grupos que se consideran vulnerables por sus propias características y uno de estos grupos son los niños. Hay muchísimos documentos internacionales en que nos señalan la importancia de los derechos humanos y la importancia de los derechos de los niños. El documento más importante del que además México es parte y por lo tanto es vinculante con nuestra legislación y está en un mismo nivel que la Constitución es la Convención sobre los Derechos de los Niños. En general en los documentos sobre derechos humanos y en la misma convención se marcan ciertos derechos en particular, como es sobre todo el concepto del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir este concepto? Bueno, quiere decir que los niños están encima de todo, encima de cualquier política de la índole que sea, encima de cualquier política pública, de los intereses, ya sea de los padres, de los gobiernos, no importa. Cualquier ley que se decida o cualquier medida que se decida, siempre antes tienen que estar viendo cómo están los niños y que los niños estén protegidos. Para poder tomar en cuenta o para poder desarrollar el interés superior del niño en cualquiera de las medidas que hagamos, antes que nada tenemos que preguntar y que saber cuáles son los deseos y los sentimientos de los niños. Tenemos que saber cuáles son sus necesidades físicas, emocionales y de educación. Tenemos que saber el efecto que causará en ellos las medidas que tomemos y también tenemos que saber si ya están sufriendo daños o qué daños van a sufrir por esto. Los derechos humanos, bueno, puede ser un catálogo amplísimo, sin embargo, en particular, creo que con el PROTE hay ciertos derechos que son muy importantes que se están violentando. Son el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la igualdad, el derecho a la protección de la familia, el derecho al descanso, el derecho a la salud y al bienestar de los menores, el derecho a la educación y el derecho a ser escuchado. Yo tengo entendido que los niños en ningún momento han sido escuchados sobre estas medidas ni de la manera en que esto les está afectando. Y creo que serían los primeros que deberían de ser escuchados, si están de acuerdo, si no están, o cómo se sienten respecto a estas medidas. Ahora, bueno, ¿por qué viola el PROTE el derecho a la libertad? Bueno, principalmente es un derecho de los padres de familia que está siendo violentado, porque los padres de familia tienen derecho a escoger qué escuela desean para sus hijos, pero al realizarles al imponerles esta medida económica, entonces ustedes ya no van a escoger la escuela que ustedes quieran, sino la escuela que ustedes puedan, y esa es una manera de violentar su derecho a la libertad. También está violentando el derecho a la igualdad. Miren, el PROTE como tal, de origen, es desigual, no se aplica de manera igual para todas las escuelas ni para todos los niños. Entonces ya de entrada es una medida desigual, pero si además tomamos en cuenta las excepciones o las exenciones que hace el PROTE, bueno, se vuelve todavía muchísimo más discriminativo. Por ejemplo, su aplicación progresiva. Aunque comprendo que es por cuestiones de logística, esa aplicación ya causa la discriminación, o sea, primero unas escuelas y luego otras escuelas, esa ya no es una aplicación general del decreto ni de la medida. Por otra parte, señala a los niños que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad. Son niños que de por sí hay que proteger más o hay que cuidar más. Entonces, la excepción de, bueno, esos niños pueden ser recogidos, estás haciendo todavía más marcado el problema que tiene ese niño. La solución no es que los niños enfermos se suban a los camiones de transporte obligatorio, sino que el transporte obligatorio no sea obligatorio y no afecte o no señale más ya de por sí a niños con problema. Por otra parte, es una medida que solo afecta a las personas con automóvil particular o con taxi. Entonces tampoco es una medida igualitaria. Hay un montón de papás más que nos están viendo perjudicados, un montón de niños más que nos están viendo perjudicados. Entonces también hace discriminaciones en cuanto a cuestiones económicas. Ahora hay otra cosa que a mí se me hace súper grave. Se permiten exenciones hasta un 10% en cuanto a las escuelas que tienen esto.
Pero hay hay varios aspectos en los que una escuela puede juntar ese 10% de exenciones. Entonces, ¿qué va a pasar si una escuela los junta o incluso los supera? Entonces, no solo el PROTE en general va a ser discriminatorio, sino también va a hacer que las escuelas tengan que aplicar criterios discriminatorios para escoger qué niños sí y qué niños no, aunque todos esos niños sí estén dentro del 10% de excepciones. Por otra parte, el tercer punto que yo considero que viola es el derecho a la seguridad. Porque, bueno, todos sabemos las condiciones de violencia y de inseguridad que estamos viviendo en la Ciudad de México. Y en general yo me he dado cuenta que los padres de familia es uno de los temas que más les hace ruido sobre el PROTE. Bueno, ¿qué pasa? No saben ni tienen la certeza de quién está manejando realmente el camión, ni de quién es la persona que va arriba del camión cuidando a los niños, si tienen la capacidad para llevar ese trabajo o la preparación para manejar la situación. Por otra parte, los niños son dejados y son recogidos en un centro de acopio, lo cual es como hacer como nada más como puntos o focos de atención, ¿no? Ahí hay un montón de papás reunidos, hay niños reunidos y pueden ser foco de delincuencia también. Ahora, en el mismo supuesto de los centros de acopio, hay papás que a veces tienen que dejar a sus niños antes en la escuela por cuestiones de trabajo o recogerlos un poco después, tienen algún problema, se llegan tarde del trabajo. ¿Qué pasa en los centros de acopio? Pues el niño se va a quedar en la calle ahí hasta que sea la hora en que llegue el camión, o el camión va a dejar al niño en la escuela, en la calle parado hasta que el papá pueda pasar a recogerlo, cosa que no pasa cuando el niño está en la escuela, porque mientras el niño está en la escuela, aunque sea fuera del horario, la escuela es responsable de estos niños. Ahora, a mí también me parece, hace rato lo comentaban del bullying y no es pedagógico, todos lo sabemos, que convivan niños de todas las edades. Eso no es normal, no quiere decir que ninguna etapa sea mala, simplemente cada quien está en su etapa y dejamos a los niños más pequeños en una situación de indefensión, de improtección, sujetos a que puedan ser abusados por los mayores. Ahora, también en un mismo camión a veces viajan niños de diferente situación económica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya ciertos niños que sean como más robables o más secuestrables? Entonces, todo el camión también va a estar en el mismo riesgo. Ahora, nos da la opción de que se utilice transporte público, de que la gente llegue caminando o que la gente vaya en bicicleta. A mí me parecen unas opciones verdaderamente incongruentes y que no funcionan. Parte por la seguridad, no todo el mundo puede estar caminando, además usar la bicicleta, tampoco hay educación vial, entonces no creo que sea una opción la que presenta el PROTE. Ahora también es esto, los niños pasan demasiado tiempo en el camión, aproximadamente 3 horas. Ese es mucho tiempo que los niños están en un riesgo, que los papás no los están cuidando, ni siquiera saben exactamente dónde están, ¿no? Porque el camión va en su ruta. Entonces también esta es una situación que deja a los niños en una situación de riesgo. El cuarto derecho que se viola es el derecho a la educación. Miren, en virtud de la falta de organización del transporte, los niños están siendo recogidos muy temprano. Esto que ocasiona que los niños estén desmañanados y además a trayectos muy largos. Entonces los niños llegan cansados a la escuela y su rendimiento está siendo menor y eso está probado. Ahora, por otra parte, también no se están cubriendo los horarios de escuela completos. En muchas escuelas se está perdiendo la primera hora de clase y en algunas también los últimos minutos de la última clase. Entonces, de por sí los programas escolares ya han sido muy manipulados por una parte. Hay muchas medidas que han afectado el desempeño escolar. Y si además le ponemos menos clases porque los niños no llegan a tiempo y niños cansados, estamos afectando su derecho a la educación. Como quinto punto, se está violando el derecho a la libertad de tránsito. Todas las personas que vivimos en la Ciudad de México tenemos el derecho a transitar libremente por cualquier lugar. El PROTE está violentando ese derecho. Un derecho que es bien importante, que es el derecho al descanso y al esparcimiento. Como ya les decía hace rato, bueno, los niños tienen que levantarse más temprano. Esto está afectando su descanso y su desempeño. Por otra parte, los niños están llegando muy tarde a sus casas. Esto está afectando sus horarios de alimentación, lo cual también sería una manera de pegarle al derecho a la salud, y les queda muy poco tiempo en la tarde ya para comer, para hacer tareas. Entonces, no pueden, o se están limitando en actividades extracurriculares, en hacer algún deporte o demás. Además, como hay que levantarlos tan temprano, hay que dormirlos antes, entonces queda como muy poco tiempo como para ellos o para su esparcimiento. Como séptimo punto tenemos el derecho al bienestar.
y eso implica directamente también a las familias. Los niños ven afectado este derecho en cuanto a su entorno familiar, social y educativo, y en lo que a mí me parece más grave, la convivencia con sus padres. También muchos padres han referido que es un momento que aprovechan para convivir con sus hijos, para preguntarles cómo les va la escuela, cómo están sus amiguitos, para lo que sea, una convivencia familiar. Entonces, al quitar esta convivencia familiar, también estamos afectando el bienestar y el desarrollo de los niños. Por otra parte, también estamos afectando el derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo de los padres de familia, porque en general tampoco la gente es millonaria ni tiene a sus hijos en escuelas particulares porque les sobre el dinero, solo porque están buscando una mejor calidad en educación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si les van a imponer medidas económicas, a veces hasta del 50% de las colegiaturas que están pagando, bueno, pues esto va a afectar en general en todos sus aspectos, pero además les va a pegar en su nivel adquisitivo, y esto va a implicar el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y el derecho a la recreación. Probablemente ya no puedan llevar a los niños al cine o no puedan pasear con ellos en algún lugar. ¿Por qué? Porque tienen que pagar el transporte obligatorio. Ahora, también las escuelas se ven afectadas con esta medida, que es una imposición, no es por ser grosera, pero creo que es una imposición arbitraria para todos, ¿no? En general no han sido escuchados ni se ha visto quién se está beneficiando o quién se está perjudicando. Entonces también a las escuelas perjudica en cuanto a su derecho de economía y de desarrollo. Ahora, ¿qué pasa también con todas las personas que viven de las escuelas? Por ejemplo, siempre cerca de las escuelas está la papelería, la tiendita, el señor que vende paletas, ¿no? Toda esa gente va a ver afectada, porque el momento que ya no haya papás ni haya niños, ya no va a haber quien les compre. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos que son mini empresarios o que verdaderamente están viviendo de eso? Entonces estamos afectando, o sea, aparentemente como muchas economías individuales, ¿no? De unos padres de familia, desde la tiendita, de algunas escuelas. Pero no podemos dejar de ver que todos ellos juntos son la comunidad, y que esta comunidad se llama Ciudad de México. Y creo que hace muchísima falta a la Ciudad de México avanzar, no retroceder ni ponerle más topes en este aspecto. Ahora, y finalmente, también se está violentando el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. La medida, yo creo que tiene tal vez un interés bueno en que, y sí estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad del aire y el caos vial. Sin embargo, no creo que las escuelas sean las culpables, ni creo que en las escuelas esté la solución. Entonces, ¿de qué manera se está violentando este derecho? Bueno, los camiones utilizan diésel, ya nos los han explicado, los autos gasolina. No es comparable. Ahora, los camiones hacen recorridos más largos que hacen los coches, porque es desde que el camión sale de donde está su encierro y va recogiendo un montón de niños y los va a dejar a su escuela. El coche nada más va de la casa a la escuela, es un recorrido mucho más corto. Ahora, los camiones hacen paradas continuas. Todos sabemos que ese pararse y ese volver a arrancar provoca muchísima contaminación, mucho más que un vehículo en movimiento. Ahora, esta medida quita los coches de las escuelas, pero no de la ciudad. Entonces, verdaderamente, la mayoría de los padres van a dejar a los niños en su recorrido a su trabajo o a otras actividades, recorrido que van a seguir haciendo. Entonces, de todas maneras, van a estar los mismos coches circulando, más los camiones que nos quieren imponer. Ahora, ¿qué pasa cuando en una familia hay hijos que caen en su puesto de exenciones y otros que no? Es lo mismo. Entonces, está el coche particular cogiendo a los niños por una parte y por otra parte el camión con los niños que no tienen exención. Ahora, el trayecto a los centros de acopio, bueno, pues es lo mismo. Si ya van a salir a dejar al niño al centro de acopio, pues lo mismo, ¿no? Y lo dejará a su escuela y no se afecta todo lo demás. Estamos conscientes, como les digo, del problema del medio ambiente. Yo creo que en general las escuelas están dispuestas a apoyar cualquier medida razonable que tenga que ver con la solución, así como los padres de familia. De hecho, ya hay varios programas permanentes de recolección de basura, recolección de pilas, campañas al interior. Entonces, creo que hay muchas opciones, pero necesitan ser oídas y necesitan ser respetadas. Como por todos estos motivos, creo que el PROTE, desde el punto de vista de los derechos humanos, no funciona y los está violentando. Y creo que si queremos ser una ciudad de punta y una ciudad de ejemplo y una ciudad de avance, tenemos antes que nada que respetar los derechos humanos y respetar el interés superior del niño. Gracias. Gracias.